tardes, sean bienvenidas, sean bienvenidos a este acto que ha tenido, bueno, pues el éxito esperado. Ya lamentamos mucho que las 100 personas hayan tenido que quedarse fuera y les hemos dicho que lo podrán, en la página web lo podrán ver grabado. Bien, como han podido leer, tenemos con nosotros a los supervivientes de Nagasaki, en este caso, y va a hablar de una experiencia real con la bomba atómica, que es el mensaje de los Ibakusa. Me acompañan en esta mesa Shigemitsu Tanaka, que es el copresidente de la Nikon Hidankyo, que recibió el premio Nobel de la Paz. También tenemos a Carlos Umaña, que es miembro de la International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, que también premio Nobel de la Paz 65. Bienvenido. Y ya los responsables próximos de que esto haya podido llevarse a cabo: Carmen Magallón, presidenta de la Fundación Seminario. También tenemos a doña Yayoi Tsuchida, que es la secretaria general de Generación. Y por último, también más conocido, Adolfo Burriel, miembro de la Asamblea Ciudadana por la Paz y contra las Guerras. Por último, yo mismo, José Antonio Mayoral, rector de Fundaciones y Periodismo de la Universidad de Zaragoza. Vamos a tratar de darle al acto la actividad que merece para que podamos escuchar esta experiencia en primera persona. En primer lugar, voy a dar la palabra a don Adolfo Burriel, que, como he dicho, es miembro de la Asamblea Ciudadana por la Paz y contra las Guerras. Muchas gracias, buenas tardes a todos, muchas gracias a todas. En nombre de la Asamblea por la Paz y contra las Guerras, un colectivo que agrupa ya a cientos de personas y que durante este mes y el próximo, este mes de enero y febrero, está preparando toda una serie de actividades de tipo cultural, social y popular que se prolongarán posiblemente más adelante, cuya finalidad es procurar el entendimiento, la hermandad entre los pueblos, trabajar por el respeto a la justicia y el respeto a los derechos humanos. Queremos dar la bienvenida cordial, la bienvenida entusiasta en este momento a las delegaciones de Nikon Hidankyo, que fue Premio Nobel de la Paz el pasado año, a Gensubikyo y a la Asociación de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear, como digo en español, cuyos representantes hoy aquí nos acompañan. Decir simplemente que Nikon Hidankyo no es simplemente una asociación de Ibakusas, es decir, de personas que sufrieron directamente en su propia carne las consecuencias del bombardeo de Hiroshima y Nagasaki. Es además una organización que, además de atender a las propias víctimas, lo que hace es esforzarse por conseguir y procurar el desarme cada vez más deseado y cada vez más obstaculizado de armas nucleares. Y lo mismo ocurre con Gensubikyo en su quehacer como Consejo Japonés contra las Armas Nucleares y Nitrógeno, organizaciones por la paz que hacen de su trabajo toda una labor de humanidad. Saludar a la señora Tsuchida, no sé si digo bien los nombres, Tsuchida, secretaria general de Gensubikyo. Para ella nuestro testimonio, nuestro reconocimiento, también al señor Tanaka, que es copresidente, como se ha dicho, de Nikon Hidankyo. Es todo un honor que nos acompañen. El poder tener la oportunidad de conocer en directo, además, situaciones como las que hubo y como las que vivieron, van mucho más allá de lo que es una simple explicación.
es algo que puede llegar y que llega directamente a los sentimientos, que llega directamente a las personas y da razón de verdad a todos los movimientos por la paz y por el desarme que están en este momento existiendo y que deberían seguir manteniéndose y trabajando. Y también, como no, nuestro reconocimiento, un reconocimiento muy especial al doctor Carlos Umaña, vicepresidente, como decía antes, de la Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear, que fue Premio Nobel de la Paz en 1985, y si no me equivoco, él también en 2017, Premio también Nobel de la Paz. Por la campaña, además, de abolición de armas nucleares, igualmente, que hoy está con nosotros. Gracias, doctor, gracias por su presencia, gracias por estar con nosotros, en nombre de todos los que amamos la paz y sentimos, además, que amarla es sentar las bases para conseguir los bienes posibles que desde la paz pueden obtenerse. Nuestro saludo, nuestro abrazo, nuestro reconocimiento a los tres. Por supuesto, también a la universidad. Nuestro agradecimiento a la universidad que nos ha proporcionado el poder celebrar este acto en este lugar, que no es un simple recinto para la celebración de un acto, que es el lugar, en este caso, del saber, del conocimiento, el lugar de la verdad, que es lo que fundamenta y lo que permite, además, que se pueda asentar y se pueda desarrollar efectivamente la paz. Terminaré como hablaba al principio. La Asamblea Ciudadana por la Paz y contra las Guerras va a realizar durante este mes el siguiente y seguramente después toda una serie de actividades y de actos. Hoy mismo ha estado recogiendo firmas para que la Ley Aragonesa de Cultura de la Paz del 2023 acabe siendo una ley que pueda ser desarrollada y que pueda tener una eficacia que hasta ahora no solamente no ha tenido, sino que además nunca se ha procurado. Por cierto, sigue habiendo pliegos de firmas que cuando terminemos el acto yo dejo a todos ustedes a que puedan estar firmando y participando además en esta petición del desarrollo de la ley. El próximo acto se tendrá el lunes con la presencia de una conferencia del exembajador José Zorrilla, que se celebrará en la Diputación Provincial de Zaragoza a las 6:30 en el Salón de Plenos de la Diputación. Y por supuesto, quiero dar la bienvenida a todos y en particular también, pues claro está, el Seminario de Investigación por la Paz, tan importante, yo diría tan trascendente para esta ciudad, que de forma hermana hoy está compartiendo con todos nosotros, está compartiendo con todos esta común voluntad. Muchas gracias a todos y vamos a escuchar lo que verdaderamente merece la pena escuchar. Voy a dar la palabra a Carmen Marañón. Carmen, también te pido que expliques cómo y dónde se podrá acceder a esta grabación para que lo podamos difundir entre todos aquellos que no han podido entrar. Buenas tardes. Es para mí un honor saludar y dar la bienvenida a Shigemitsu Tanaka, Hibafusha de Nagasaki, copresidente de Nihon Jidankyo, también a doña Yayoi Tsuchida, que es secretaria general de Gensuiko, que es el Consejo Japonés contra las Bombas Atómicas y de Hidrógeno. Y por supuesto es un placer compartir esta mesa con el rector de la universidad, con Carlos Umaña, de ICANN, que es un amigo, y con Adolfo Gurriel. Bien, les saludo en nombre de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz y de la Women's International League for Peace and Freedom, España, WILF España, que es la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad. La Fundación SIP, como ha dicho Adolfo, trabaja para construir cultura de paz desde hace 40 años y tiene entre sus líneas destacadas el estudio y la divulgación de la problemática de las armas nucleares, entre otros temas. En cuanto a WILF, la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, nuestras compañeras de Nueva York forman parte de la campaña internacional contra estas armas, ICANN, que también fue premiada con el Nobel de la Paz por conseguir aprobar el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares que entró en vigor en el 2021. No debemos olvidar nunca lo que ustedes sufrieron y la degradación moral que el uso del arma atómica supuso para la humanidad. Quiero decirles que su experiencia
convertida en trabajo y voz contra las armas nucleares, es más necesaria que nunca, porque la amenaza nuclear no es algo de la historia pasada, hemos de tenerlo presente. Contemplamos con preocupación el regreso de la división del mundo en bloques y las tensiones agudas entre países. En la arena internacional vuelve a estar presente la retórica de la amenaza nuclear. Las grandes potencias, Estados Unidos y Rusia, se retiran de tratados que han retirado como el START, que fueron aprobados para la disminución y eliminación de cabezas nucleares. Y los nuevos diseños tácticos se dirigen a conseguir que las armas nucleares tengan mayor capacidad disuasoria, es decir, no sean tan destructoras, para que se haga más creíble que van a usarse. Bien, estamos en la universidad donde muchos de nosotros estudiamos, algunos estudiamos física y supimos que los dilemas de arrepentimiento de científicos como Einstein, que fueron claves para el desarrollo y el uso nuclear. De hecho, Einstein se arrepintió, él era un pacifista, se arrepintió de haber escrito a Roosevelt animándole a usar el arma atómica frente al miedo de que Alemania la consiguiera antes. Que estas aulas universitarias reciban y se hagan eco de la voz de los hibakushas es una buena noticia. Y este encuentro no habría de quedarse en un evento formal, sino traducirse en el compromiso de hacer llegar a los estudiantes informándoles acerca del gravísimo problema de las armas nucleares y su proliferación. Finalmente, quiero decirles a los hibakushas, a la delegación que nos visita, que les necesitamos, que su ejemplo nos ayuda a sacudir las conciencias de la población. Y aquí se ve el impacto que ha tenido en nuestra ciudad. Que su voz nos ayuda a pedir a la ciudadanía que se active contra las armas nucleares, que se organicen y ejerzan su influencia para lograr que el Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares sea firmado por todos los países, y en concreto por España, para que nunca más suceda lo que sucedió en Hiroshima y Nagasaki. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carmen. Es el turno ahora de doña Yayoi Tsuchida, que es la secretaria general de Genkiyo. 皆さん、今日はこのような発言の機会をいただきありがとうございます。私は、土田弥生と申します。日本原水協の事務局次長として国際活動を担当しています。私たち代表団は昨年12月、ノーベル平和賞を受賞した日本被団協の代表委員、長崎の被爆者である田中重光さんを先頭に、労働組合や原水協の活動家で構成されています。今回は私たちを受け入れてくださりありがとうございます。Estimados amigos de España, muchas gracias por estar aquí y encantada de conocerles. Mi nombre es Tsuchida Yayoi y como subsecretaria general del Gensoikyo, el Consejo Japonés para el Desarme Nuclear, me encargo de las actividades internacionales. Nuestra delegación está encabezada por el señor Shigemitsu Tanaka, uno de los supervivientes de la bomba atómica de Nagasaki y representante de la Asociación de Víctimas de la Bomba Atómica de Japón, que fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz el pasado mes de diciembre. También nos acompañan activistas de sindicatos laborales y de la Alianza por el Desarme Nuclear. Muchas gracias por recibirnos en esta ocasión. 今回の訪問の目的は、スペインの国民の皆様、政治家、国会議員、自治体の首長など、すべての方々に核兵器が使用されたらいかに非人道的な被害が起こるのかを知っていただき、スペイン政府に核兵器禁止条約への参加を求める声を高めていただくためです。El propósito de esta visita es dar a conocer a todos los ciudadanos españoles, políticos, miembros del Parlamento y líderes locales los terribles daños inhumanos que ocurrirían si se usaran armas nucleares. Y también ayudar a elevar las voces para pedir al Gobierno de España
que formen parte del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares. 皆さん、重光さんの被爆体験を聞いてください。被爆直後の壊滅的な被害、そして80年経っても続く被爆者の苦しみ、核兵器がいかに悪魔の兵器であるかが分かります。特に今、核兵器の使用の危険がかつてなく高まっており、核破局の瀬戸際と呼ばれる現状です。Queridos amigos, les pido que escuchen el testimonio del señor Shigemitsu Tanaka como superviviente de la bomba atómica. La explosión supuso una devastación catastrófica inmediata, pero el sufrimiento de los supervivientes continúa 80 años después. Su experiencia nos ayuda a entender lo demoníacas que son las armas nucleares. Hoy en día el peligro del uso de armas nucleares es más alto que nunca y nos encontramos en una situación que podría describirse como al borde de una catástrofe nuclear. ロシアはウクライナ侵略で核兵器使用の威嚇を繰り返し、ガザの侵略、ガザの殺戮、中東や欧州、東アジアでも核大国を巻き込んだ戦争と核兵器使用の威嚇、核兵器の開発、近代化、増強が続いています。私たちは戦争や核危機に対して核保有国ら大国に対し国連憲章の核兵器廃絶、紛争の平和的解決など国際社会の平和的ルールを守れと要求してきました。La invasión rusa de Ucrania ha continuado y Rusia ha amenazado repetidamente con utilizar armas nucleares en la guerra. La matanza en Gaza también ha continuado. En Oriente Medio, Europa y el este de Asia, los conflictos con potencias nucleares involucradas han incrementado la tensión, el peligro de guerra y el uso de armas nucleares. Estas potencias han desarrollado, modernizado y aumentado sus arsenales nucleares. En respuesta a tales crisis bélicas y nucleares, hemos instado a las potencias a cumplir con la Carta de las Naciones Unidas, que aboga por la abolición de las armas nucleares y la resolución pacífica de los conflictos. その中で日本被団局はノーベル平和賞を受賞しました。それは被爆の実相や悲惨さを絶えまず語り続け、核兵器が人類の生存と相入れないことを訴えてきたことが評価されたためです。同時にこの受賞は核の危機の瀬戸際と呼ばれる世界の現状への強い警告となっています。En este contexto, la Asociación de Víctimas de la Bomba Atómica de Japón, Nihon Hidankyo, recibió el pasado año el Premio Nobel de la Paz. Este hecho responde a su continuo esfuerzo por contar la realidad y la tragedia de la supervivencia a la bomba atómica y por haber defendido incansablemente que las armas nucleares son incompatibles con la supervivencia de la humanidad. Al mismo tiempo, este premio ha servido como una fuerte advertencia sobre la actual situación mundial, que se describe como al borde de una catástrofe nuclear. 日本は広島・長崎の被爆に続き、1954年のアメリカによるブラボー水爆実験に被災しました。この水爆の威力は広島原爆の1000倍、放射性降下物は太平洋からインド洋にかけて世界を広範囲に汚染しました。被災した日本のマグロ漁船は約1000隻、膨大な汚染マグロが投棄され、乗組員が急性放射能障害で亡くなりました。この悲願に日本国民は原水爆の禁止を求めて立ち上がり、短期間に3000万を超える署名を集め、1955年の原水爆禁止第1回世界大会の開催、同年日本原水協の創立、1956年日本被団協の結成につながりました。これが人間と核兵器の戦いの出発点になりました。 Japón, además de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, también sufrió los efectos de la prueba de la bomba de hidrógeno Bravo, realizada por Estados Unidos en 1954. La potencia de esta bomba de hidrógeno era 1000 veces mayor que la de la bomba atómica de Hiroshima. Los efectos de la detonación contaminaron el medio ambiente, desde el Pacífico hasta el Océano Índico. Alrededor de 1000 barcos pesqueros japoneses que faenaban atún fueron afectados. Se desechó una gran cantidad de atún contaminado por la radiación y los miembros de la tripulación fallecieron debido a envenenamiento por radiación aguda. Ante estos hechos, el pueblo japonés se levantó exigiendo la prohibición de las armas nucleares y recogió más de 30 millones de firmas en un corto periodo de tiempo. Como consecuencia, se celebró el primer Congreso Mundial por la Prohibición de las Armas Nucleares en 1955.
lo que supuso la fundación de la Asociación Japonesa para la Prohibición de las Armas Nucleares, Nihon Genshikyo, ese mismo año, y la creación de la Asociación de Víctimas de la Bomba Atómica de Japón, Nihon Hidankyo, en 1956. Este fue el punto de partida de la lucha por la eliminación de las armas nucleares en Japón y en el resto del mundo. 以来私たちは日本と世界で広島長崎の被爆の実相を知らせ、核戦争阻止、核兵器廃絶、被爆者援護を掲げ運動してきました。現在日本政府に核兵器禁止条約の署名批准を求めるキャンペーンを展開しています。日本は被爆国であり、本来世界で核兵器廃絶の先頭に立つべきです。しかしアメリカの核の傘の下で核抑止力に固執し、大軍拡の推進、核対核、軍事対軍事の政策を進めています。石破首相は日本の被爆者がノーベル賞を受賞したにもかかわらず、ウクライナは明日の東アジア、アジア版 NATO を作り、核共有を進めると言っています。Desde entonces hemos trabajado en Japón y en el mundo para dar a conocer la realidad de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, luchando por prevenir la guerra nuclear, por la abolición de las armas nucleares y por el apoyo a los supervivientes. Actualmente estamos llevando a cabo una campaña para exigir al gobierno japonés que firme y ratifique el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares. Japón, como país víctima de la bomba atómica, debería estar a la vanguardia de la lucha por la abolición de las armas nucleares en el mundo. Sin embargo, bajo el paraguas nuclear de Estados Unidos, Japón insiste en la disuasión nuclear, promueve la expansión militar y avanza en una política de nuclear contra nuclear y militar contra militar. A pesar de que los supervivientes de la bomba atómica de Japón recibieron el Premio Nobel de la Paz, el primer ministro Ishiba ha declarado que Ucrania es el este de Asia del mañana y ha dicho que se debe crear una versión asiática de la OTAN y promover la posibilidad de compartir el uso de armas nucleares. しかし国民は日本政府の核兵器禁止条約参加を 61% が支持。参加を求める署名は私たちの運動でこれまで約156万5300筆を日本政府に提出してきました。自治体に対し日本政府の禁止条約参加を求める決議の採択を推進し、現在全国の 40% の自治体がこの決議を採択しています。 Pese a todo, el 61% de los ciudadanos apoyan la adhesión del gobierno japonés al Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares. A través de nuestra campaña hemos presentado un total de 1.565.300 firmas al gobierno japonés, exigiendo que se adhiera al tratado. Hemos instado a los gobiernos locales a adoptar resoluciones en este sentido, y actualmente las que lo han hecho alcanzan alrededor del 40% de todos los gobiernos locales en Japón. 私たちは核兵器禁止条約の推進が核兵器廃絶を前進させる希望の光だと考えています。特に核保有国と核兵器に依存する国々を禁止条約に参加させることが決定的に重要です。今回の訪問と活動は日本とスペインの平和運動の共同の行動です。 Creemos que la promoción del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares es una luz de esperanza que avanza hacia la abolición de las armas nucleares. En particular, consideramos que es decisivo lograr que los países poseedores de armas nucleares y aquellos que dependen de ellas participen en el tratado. Esta visita y las actividades realizadas son una acción conjunta del Movimiento por la Paz en Japón y en España. 昨年私たちは今回の訪問のホストである核軍縮連合の方々と出会いました。昨年の原水爆禁止世界大会にはその代表でマリベルさんが参加してくれました。 NATO に加盟するスペイン政府に対し核兵器の非人道性を知らせ、政府に核兵器禁止条約参加を求める皆さんの活動に敬意を表します。核兵器で世界の平和と安全は守れません。私たちは日本とスペインで共通の戦いを行っています。共に頑張りましょう。ありがとうございました。 El año pasado nos reunimos con los miembros de la Alianza para el Desarme Nuclear, nuestros anfitriones en esta visita. Maribel Hernández, coordinadora de la Alianza para el Desarme Nuclear en España, participó en la Conferencia Mundial contra las Bombas Atómicas y de Hidrógeno el pasado mes de agosto. Nos gustaría expresar nuestro profundo respeto por sus esfuerzos para crear conciencia sobre la inhumanidad de las armas nucleares y pedimos a su gobierno, como miembro de la OTAN, que se una al Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares. Las armas nucleares no pueden proteger la paz.
y la seguridad de los pueblos del mundo. Continuemos la lucha común en Japón y en España. Sigamos trabajando juntos. Muchas gracias. Buenas noches, ¿qué tal? Muchísimas gracias aquí a la universidad, al señor rector, a don Adolfo, a mi amiga Carmen, bueno, a mis amigos de Japón. Esta delegación, esta visita tan especial ha sido una confabulación de parte de Yayoi y de Maribel Hernández, que es la coordinadora de la Alianza por el Desarme Nuclear en España. Es una coalición actualmente de unas cuantas 64 organizaciones en España que se han unido, que luchan porque el país, el Estado español, firme el tratado sobre la prohibición de las armas nucleares. El sitio web, por cierto, es súper fácil y tiene muchísima información relevante, que es desarmenuclear.org. Y bueno, quiero decir también que es con muchísima ilusión que vuelvo a Zaragoza, una ciudad que conocí el año pasado por invitación de mis amigos Carmen Magallón y Pedro Arrojo. Y bueno, también estuve en un seminario de investigación por la paz. Y bueno, fue una visita muy especial, y estar aquí, especialmente en este Paraninfo lleno de gente, es algo pues, que me genera mucha ilusión. Muchas gracias a todos por estar acá y por venir. Y bueno, hoy vengo en representación de, como dijo el señor Adolfo y Carmen, de dos organizaciones. Soy copresidente de la Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear, PPNW, y soy también miembro directivo de ICANN, que es la Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares, que es una coalición que actualmente tiene unas 700 organizaciones en más de 100 países, y que, dicho sea de paso, tanto Nihon Hidankyo como Gensukyo son miembros de esta coalición y han tenido un rol central junto con otros sobrevivientes en la consecución de los logros de ICANN. A ICANN se nos dio el Premio Nobel de la Paz en 2017 por dos razones: por generar conciencia sobre las consecuencias humanitarias de las armas nucleares y por nuestros esfuerzos innovadores en conseguir una prohibición de dichas armas a través de un tratado, el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, el TPAM. Y voy a decir, así que a mí me encanta como suena en español TPAM, más porque soy goloso y me gusta. Pero bueno, os explico ambas razones. La vida sobre la Tierra enfrenta dos amenazas existenciales: la crisis climática y las armas nucleares. Las armas nucleares son armas de destrucción masiva, se denominan así, al igual que las armas químicas y las biológicas, porque no se dirigen en contra de blancos militares, sino que no distinguen entre blancos militares y civiles y atacan lo mismo por igual. Sin embargo, las armas nucleares tienen la particularidad de ser un arma que por mucho es el arma más destructiva jamás creada, y que además tiene sus efectos que perduran tanto en el espacio como en el tiempo, por causa de la radiación, incluso a través de varias generaciones. Y también tiene la particularidad de que los arsenales actuales que tienen entre los 9 países nucleares tienen el potencial de destruir el mundo tal y como lo conocemos. Una sola arma nuclear táctica de una potencia de unos 100 kilotones, para ponerlo en contexto, es aproximadamente una potencia de detonación 6 veces a la de Hiroshima. Si es detonada en una gran ciudad, podría matar instantáneamente a cientos de miles de personas y herir a muchísimas más. Por su onda expansiva, el calor y la radiación, una sola detonación nuclear es capaz de producir una destrucción y un sufrimiento inimaginables en el corto y en el largo plazo. Eso se los explico. Porque cuando hablamos de los heridos y de quienes sufren la radiación, en el corto plazo hablamos de lo que se llama el síndrome de irradiación aguda,
que es algo en extremo doloroso, quizás el padecimiento más doloroso que puede sufrir un ser vivo, ¿verdad? Porque lo que hace es, a grandes rasgos, causar una degradación de los sistemas y los órganos vitales. Esto, según los testimonios de los sobrevivientes, significa que a las personas que lo padecían se les caían los ojos, se les derretía la piel, se les explotaban los abdómenes, presentaban heridas que no cicatrizaban y se desangraban hasta morir. Y las víctimas de este atroz sufrimiento, recordemos, los civiles, son los civiles, las mujeres, los adultos mayores, los niños, sufrirán esta agonía solos, porque ante un ataque nuclear no hay Cruz Roja ni media luna roja que vaya. Porque por la destrucción de la infraestructura de comunicación y la infraestructura de salud, además de la radiación, no es posible atender a los pacientes, no es posible que las organizaciones de primera respuesta lleguen a atender eso. Entonces, estas personas padecerán esta agonía solos, sin la atención básica, sin ni siquiera agua. Ya no estamos hablando de ni siquiera paracetamol, ni siquiera agua. Eso es en el corto plazo. En el largo plazo hablamos de los efectos de la radiación crónica. Incluye cánceres, incluye problemas de sanación, problemas del sistema inmunitario, la tendencia a enfermarse por cualquier cosa, efectos congénitos, severos, drásticos, y un aumento en la incidencia de cánceres en las generaciones seguidas. Ahora, esto tan terrible que les acabo de escribir, eso es solo una detonación. Si hablamos de una guerra nuclear a gran escala, no estamos hablando de una o dos detonaciones. Estamos hablando de varias armas nucleares con una potencia que puede ser muchísimo mayor a la que acabo de escribir. Ya no estamos hablando de 6 veces la de Hiroshima, sino de miles de veces la de Hiroshima. Y esto cabe recalcar también que una guerra nuclear a gran escala no es algo que ocurre como las previas guerras mundiales en un lapso de años. No pasa en meses, ni en semanas. Una guerra nuclear a gran escala dura minutos, y causaría inmediatamente decenas de millones de muertos, cientos de millones de heridos, pero además había una terrible devastación ambiental, no solamente por la destrucción que causa la onda expansiva, sino también por la radiación que se esparce globalmente, la destrucción de la capa de ozono y por el hollín que sube a la estratosfera a causa de este intercambio. Este hollín está en la estratosfera, bloquea la luz solar y causa un descenso drástico y súbito de la temperatura a nivel mundial, en unos 25 grados centígrados. Digamos, hoy estamos a 0 grados, estaríamos a menos 25 grados centígrados. Esto es lo que se conoce como el invierno nuclear. Ahora bien, no hay muchas cadenas alimentarias que sean capaces de soportar un periodo prolongado con un frío drástico que podría durar hasta varios años y la ausencia de luz solar. Entonces, esto lo que significa es el colapso de muchos ecosistemas, la extinción de muchas especies, el fin de nuestra civilización y probablemente incluso el fin de nuestra especie. Ahora, ¿cuál es el riesgo de esto? El año pasado, para el 2024, el Boletín de Científicos Atómicos puso el reloj del apocalipsis a menos 90 segundos hacia la medianoche, cuando la medianoche es una guerra a gran escala. Es decir, estamos en el riesgo más alto de la historia. Según el Boletín de Científicos Atómicos, esto se debe a 3 razones. La primera es el deterioro del orden mundial y la ligereza con la que los líderes de los países nucleares hacen amenazas nucleares. El segundo factor es la crisis climática y el potencial que tiene la crisis climática de generar y agravar conflictos bélicos. Y el tercer factor, quizás el que más volatiliza la situación, es la capacidad o la posibilidad de detonaciones accidentales. Hoy en día hay más de 12.000 ojivas nucleares entre los 9 países. Y de estas 12.000, hay unas 2.000
están en estado de alta operatividad o de alerta máxima. Es decir, están listas para ser detonadas en un minuto. ¿Qué es lo que pasa con esto? Resulta que Estados Unidos y Rusia tienen una política que se llama de lanzamiento bajo advertencia. Es decir, cuando ellos detectan un ataque nuclear entrante, no se esperan a que estos misiles alcancen su objetivo, porque parte de su objetivo va a ser destruir los arsenales que ellos tienen. Entonces ellos tienen que lanzar sus arsenales, tienen que lanzar el contraataque antes de que llegue el misil, porque o los usan o los pierden. Y ha pasado que se han equivocado los sistemas que detectan estos ataques, se han equivocado muchísimas veces. Han confundido patadas de gansos, destellos solares, nube de tormenta con un ataque nuclear. Y las personas que están detrás de estas consolas tienen que interpretar estas alarmas como falsas o verdaderas y tienen un lapso de 6 minutos para tomar esa decisión. Un lapso de 6 minutos para decidir si es una alarma falsa o verdadera, para decidir si hacer el contraataque y con cuántos arsenales se adoptan. El mundo, de lo que sabemos públicamente, ha estado en 6 ocasiones al borde de una guerra nuclear a gran escala por accidente. Las palabras resuenan cada vez más del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que dijo: estamos a un mal cálculo o una mala interpretación de una catástrofe. Ahora, claramente no estamos ante una catástrofe natural. Esto es un invento humano y una crisis política, y esto es un peligro que se puede y se debe prevenir. No tenemos por qué convivir con este riesgo. Tenemos que entender además de que es posible eliminar este riesgo y que la única forma de hacerlo, la única forma es eliminando y aboliendo las armas nucleares. Las armas nucleares no son solo una amenaza existencial en tiempos de alta tensión, sino que también históricamente han constituido un obstáculo para la paz. Con el inicio de la era nuclear en 1945 se popularizó la idea de que las armas nucleares, de que la destrucción mutua asegurada que producían las armas nucleares haría obsoletas las guerras convencionales, de que con la existencia de estas armas no habría otra opción que sentarse a hablar. Claramente no ha sido así, ni lo fue así tampoco en 1991, cuando terminó la Guerra Fría y cayó el telón de acero. La tensión se disipó en ese momento y el mundo dejó de ser bipolar. El gran fallo de esta idea fue partir de la idea simplista y claramente errónea de que la paz es la ausencia de guerra. La mera ausencia de guerra no es paz. La paz no es la ausencia de conflictos. Eso es imposible, porque conflictos siempre va a haber. La paz es la resolución no violenta de conflictos. Implica comunicación, tender puentes y construir oportunidades de cooperación. Las armas nucleares son lo opuesto a esto. Lejos de producir seguridad y estabilidad, las armas nucleares se han usado para coerción, para imposiciones y amenazas, y han envenenado las relaciones entre los países. Eso es violencia, eso no es paz. La paz requiere un rechazo a la violencia y un esfuerzo diplomático arduo y continuo. Y es por eso que desde nuestra coalición impulsamos y apostamos por el TPAN, el Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares, que lo que hace es crear una fuerte normativa internacional y produce un rechazo rotundo, contundente y universal de las armas nucleares. Aquí se acabaron los puntos intermedios. O las armas nucleares son aceptables o no lo son. Y un país que se niega a firmar este tratado está diciendo que está de acuerdo con las armas nucleares y todo lo que implica. Y si los países, como España, con una alta cultura democrática, no son capaces de rechazar el uso de las armas nucleares en su nombre, entonces, ¿quién puede hacerlo? Ahora, Carmen mencionó algunos tratados que se han caído, ¿verdad?, entre los países nucleares. ¿Cuál es la diferencia entre este tratado? ¿Por qué algunos tratados se caen y otros no? Hay una gran diferencia entre los tratados bilaterales, entre dos partes, y los multilaterales.
Un tratado bilateral es susceptible, aunque haya durado varios años, es susceptible a que una de las partes cambie de opinión, y al cambiar de opinión se traiga abajo décadas de trabajo diplomático. Un tratado multilateral lo que hace es más bien generar un cambio normativo, como una presión de pares a nivel mundial, y ese cambio normativo termina siendo aceptado incluso por los países, genera una conducta que la siguen incluso los países que no han firmado el tratado y que no están obligados a seguir. Eso es un proceso que se llama estigmatización, que lo que hace es condenar las armas nucleares. Y ese es el proceso mediante el cual, por ejemplo, hoy en día no hay ningún país que se jacte de ser una potencia química o de que incluya armas biológicas en sus arsenales de seguridad, cuando estos tipos de armas alguna vez tuvieron un rol en la seguridad de los países. El mundo se puso de acuerdo de que eso era inaceptable, y ahora sería un tabú hacer esas declaraciones. Ese es el mismo proceso en el que estamos ahora con el Tratado sobre la Prohibición. El TEPAN además construye el multilateralismo, fomenta la cooperación y fortalece el imperio de la ley, es decir, que las relaciones entre las personas y los países sean por las leyes y no por la fuerza. Y ahora, cabe decir que Zaragoza es también especial porque fue una de las primeras ciudades en España en apoyar el Tratado sobre la Prohibición, que es una campaña que se lanzó en el 2018 y que actualmente en España hay 108 ciudades que apoyan el tratado. Bueno, ya para ir terminando, quiero decirles que o es el fin de las armas nucleares o es nuestro fin. De eso tenemos que estar conscientes. La abolición de las armas nucleares tiene que ser un compromiso real, personal, defender no solamente la vida nuestra, de nuestra familia, de nuestro planeta, y de la más alta prioridad de parte de toda la comunidad, de parte de los políticos y de parte de los tomadores de decisiones, porque es la única opción que es compatible con el futuro. Hoy tenemos el privilegio de escuchar en vivo el testimonio del distinguido y honorable Shigemitsu Tanaka, quien es un verdadero testigo de la historia y además acaba de recibir justo hace menos de un mes el premio Nobel en sus manos. Así que escuchemos ahora su estremecedora historia, que su historia nos abra los ojos sobre el riesgo latente en el que estamos, el riesgo de lo que él sufrió y lo que está sufriendo. Se podría repetir, pero esta vez a una escala muchísimo más. Muchas gracias. 「
En la primavera de ese mismo año mi padre había sido reclutado y se había unido a los marines cerca de la ciudad de Sasebo. Ese día estaba jugando en el jardín de casa junto a mi abuelo y mi hermano pequeño bajo un árbol de caqui. De repente le dije a mi abuelo: abuelito, se escucha el sonido de un avión. Nada más pronunciar esas palabras, el cielo de Nagasaki brilló intensamente con una luz blanca. Escuchamos una explosión y la onda expansiva vino hacia nosotros. 私はびっくりして前の山に爆弾がと叫びながら母のいる方へ走りました。ガラスは破れ、障子や襖も吹き飛ばされていました。 Sorprendido grité: han bombardeado la montaña del frente, y corrimos hacia donde se encontraba mi madre. Los cristales se rompieron y las puertas correderas de papel volaron por los aires. 翌日から母は村からの要請で近くの国民学校に運ばれてきた被爆者の看護に手伝いに駆り出されました。教室には子どもたちから老人までが流され、ほとんどが重症者で男女の区別もつかず、うめき声と異様な匂いが漂い、これが人間だろうかと思ったそうです。皮膚はずるむけて、手当ても塩にも薬もガーゼも不足していて、海水を沸騰させて体を拭いてやること、ウジ虫、ガラス片を取ることが主な仕事で、うめき声がしなくなったと思って言ってみると、死んでいる。その連続でまるで地獄のようなありさまであったと話していました。 Al día siguiente, mi madre fue requerida de urgencia en el pueblo para ayudar a socorrer a los supervivientes de la bomba atómica que habían sido trasladados a un colegio nacional cercano. En las aulas yacían tanto niños como ancianos. Casi todos ellos tenían heridas de tal gravedad que era imposible distinguir si se trataba de hombres o mujeres. Se escuchaban muchos gemidos y había un olor extraño. Nadie podría pensar que se trataba de seres humanos. La piel se les caía y no había suficientes gasas ni medicinas para curar sus heridas. Así que lo único que mi madre podía hacer era lavar los cuerpos con agua hervida con sal, retirar los gusanos y los trozos de cristal de la carne. Cuando los lamentos y la respiración cesaban, sabían que la persona había fallecido. Mi madre nos contó que aquello era como estar en el infierno. 8月11日、母は兄と弟を連れて爆心地近くに住んでいた友人の安否を確かめに入手しました。しかし探し出すことができず帰ってきました。2、3日後には3人とも下痢に悩まされ、母は両足に吹き出物ができ、原爆ガサと言われました。やがて肝臓、甲状腺も悪くなり、入退院を繰り返しました。El 11 de agosto mi madre y mis hermanos fueron a localizar el paradero de unos conocidos que vivían cerca del epicentro de la explosión, pero no pudieron dar con ellos y regresaron a casa. Un par de días más tarde mi madre empezó a sufrir diarrea y le salieron unas erupciones en las piernas, lo que posteriormente se denominaría la sarna de la bomba atómica. A partir de entonces tuvo problemas de hígado y tiroides y fue ingresada en el hospital en numerosas ocasiones. 父は救護隊として爆心地近くの遺体作業や瓦礫の後片付けの作業をし、8月末に家に帰ってきました。いつも体がだるいだるいと言っていました。 Mi padre, como miembro de uno de los equipos de rescate, realizó tareas de recuperación de cadáveres y limpieza de escombros cerca del epicentro. Regresó a finales de agosto, siempre quejándose de una sensación constante de cansancio. 軍隊から帰った父は母に暴力を振るうようになりました。母は何度も家出をしましたが、子供が小さいからと説得され帰ってきました。 Después de regresar del ejército, mi padre comenzó a maltratar a mi madre, quien en varias ocasiones huyó de casa, pero como tenía niños pequeños siempre acababa regresando. そんな夫婦でも
妊娠しました。妊娠を知ったとき、母はこの子を産みたくないと思って石を抱いて水風呂に入り流産しようとしました。しかし赤ちゃんの生命力がまさに1948年7歳下の妹が生まれました。現在長崎被爆者団体で2世の会で活動しています。A pesar de su difícil relación, mi madre quedó embarazada. Cuando se enteró, pensó que no quería tener al niño y trató de provocarse un aborto sumergiéndose en un baño de agua fría con una piedra. Sin embargo, la vitalidad del bebé fue más fuerte y en 1948 nació mi hermano, quien actualmente es miembro activo en la Asociación de Descendientes de Víctimas de la Bomba Atómica. 1957年、父は56歳で肝臓がんで亡くなり、家庭の収入がなくなりました。私はアルバイトをしながら高校を卒業し、国鉄に就職をしました。En 1957, mi padre murió a los 56 años de cáncer de hígado y nuestra familia quedó sin ingresos. Así que trabajé a tiempo parcial mientras terminaba la secundaria y luego conseguí empleo en los ferrocarriles nacionales. イラク2世の女性と結婚し、虹を得ました。娘が妊娠中に赤ちゃんの心臓の音がずれていると分かり、検査の結果、横隔膜欠損で生まれ、肺を広げる手術をしましたが、肺温が30度にもならず、わずか3日間の命でした。その後、娘は離婚もしました。 Me casé con una mujer descendiente de las víctimas de la bomba atómica y tuvimos 2 hijos. Durante el embarazo de mi hija descubrimos que su corazón estaba desviado y después de realizar pruebas se determinó que tenía una deficiencia en el diafragma. Nació y se le realizó una operación para expandir sus pulmones, pero su temperatura corporal nunca superó los 30 grados y vivió tan solo 3 días. 広島、長崎に投下された原爆は一瞬にして漁師を廃墟と化し、数万度の熱線は人間を蒸発させ、焼き殺し、放射線は体を切り裂きました。60数万人以上が被爆し、1945年の末までに20数万人が亡くなりました。 Las bombas atómicas lanzadas en Hiroshima y Nagasaki destruyeron ambas ciudades en un instante. Las temperaturas de varios miles de grados carbonizaron a las personas y la radiación desgarró sus cuerpos. Más de 600.000 personas fueron afectadas y hasta finales de 1945 murieron más de 200.000. アメリカ占領軍は国際赤十字の責任者のマルセル・ジュノー博士の広島、長崎への医師団の派遣と医薬品の提供を拒否し、プレスコードを引いて惨状を覆い隠し、ABCC を開設、被爆者を物々として調査し、治療は一切しませんでした。日本政府も追随して12年間放置しました。 El GHQ, conocido como el Comandante Supremo de las Fuerzas Aliadas, rechazó la solicitud del Dr. Marcel Junot, miembro de la Cruz Roja Internacional, para enviar un equipo médico y proporcionar asistencia y medicinas. Se impuso un código de prensa para ocultar la tragedia, mientras que se abrió la Comisión de Investigación de Lesiones por la Bomba Atómica, que utilizó a los supervivientes como conejillos de indias, sin proporcionarles tratamiento alguno. El gobierno japonés siguió este ejemplo y no hizo nada durante 12 años. 1954年3月1日、力見岩礁でのアメリカの水爆実験を機に、原水爆実験禁止、原水爆反対の運動が始まり、この運動に励まされ、大会に参加した被爆者によって、1956年8月10日、
日本原水爆被害者団体協議会、通称日本被団協が結成されました。El 1 de marzo de 1954, a raíz de las pruebas de bombas de hidrógeno llevadas a cabo por Estados Unidos en el atolón de Bikini, comenzó el movimiento contra las pruebas nucleares. Alentados por este movimiento, el 10 de agosto de 1956, los Hibakusha fundaron el Hidankyo, la Asociación Nacional de Víctimas de Bombas Atómicas de Japón. 結成宣言で自らを救うとともに、私たちの体験を通して人類の危機を救おうと決意し、核兵器の廃絶と原爆被害に対する国の保障を求めて立ち上がりました。その結果、2つの国内法を作らせることができ、国の内外で被爆の実相を語り、2021年1月、核兵器禁止条約が発効し、現在73カ国が参加しています。En su declaración fundacional afirmaron que, además de salvarnos a nosotros mismos, debemos salvar a la humanidad a través de nuestras experiencias, y exigieron la abolición de las armas nucleares y la compensación por los daños causados por las bombas atómicas. Gracias a estos esfuerzos lograron obtener 2 leyes nacionales, y tanto en Japón como en el extranjero, los supervivientes han compartido sus testimonios. En enero de 2021, el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares entró en vigor, y en la actualidad, 73 países forman parte del tratado. 昨年、日本被団協がノーベル平和賞を受賞しました。日本被団協が68年間のさらなる運動を展開し、核兵器が二度と使用されてはいけないことを証言を通して訴えてきたことが受賞の理由です。こうした活動が核兵器の使用は許されないという核のタブーを作り、80年近くにわたって核兵器が使用されなかったことを私たちが誇りとする思いです。El año pasado, la Asociación Nacional de Víctimas de Bombas Atómicas de Japón recibió el Premio Nobel de la Paz, y la razón de este premio se debe al incansable trabajo realizado durante 68 años, luchando para que las armas nucleares nunca se vuelvan a utilizar. A través de sus testimonios, los Hibakusha han ayudado a crear un tabú nuclear, lo que ha impedido que las armas nucleares se utilicen en casi 80 años, hecho que nos llena de felicidad. しかし今、日本被団協にノーベル平和賞を贈られたのは、核のタブーが破られようと核兵器が使われるのではないかという危機的な状況にあるからです。核保有国のロシアやウクライナを侵略し、核兵器を使うぞと威嚇を繰り返しています。イスラエルはパレスチナのガザ地区の住民を殺戮し、閣僚が核兵器を使うことの選択肢の一つだと公言しています。ノーベル委員会は人類の歴史のこの瞬間に核兵器はどのようなものであるかを再認識する必要があると述べています。今、被爆者の証言が世界から求められています。Sin embargo, en la actualidad, el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a la Asociación Nacional de Víctimas de Bombas Atómicas de Japón se debe a que el tabú nuclear está siendo amenazado, con la posibilidad de que se utilicen armas nucleares nuevamente. Rusia, un país poseedor de armas nucleares, ha invadido Ucrania y ha amenazado con usar las armas nucleares repetidamente. Israel ha matado a civiles en la Franja de Gaza, y algunos de sus ministros han declarado que el uso de armas nucleares es una opción. El Comité del Nobel ha dicho que en este momento de la historia de la humanidad es necesario volver a recordar qué son las armas nucleares. Hoy en día los testimonios de los supervivientes de la bomba atómica son imprescindibles en todo el mundo. 高齢の被爆者は
最後の力を振り絞って被爆体験を語り続けます。その思いを引き継ぐ被爆2世3世若者市民も被爆者の運動を継承し、世界に伝える努力をしています。Los supervivientes de la bomba atómica, ya ancianos, siguen contando sus experiencias y los descendientes de los supervivientes, junto con muchos jóvenes y ciudadanos, están haciendo esfuerzos para transmitir estas historias y continuar la lucha por un mundo sin armas nucleares. 世界中の皆さん、核兵器と人間は共存できません。核兵器は絶滅だけを目的とした悪魔の兵器なのです。廃絶しかありません。Nuestro mensaje se dirige a todos los habitantes del mundo. No podemos coexistir con las armas nucleares. Las armas nucleares son armas demoníacas, cuyo único propósito es la extinción, y su abolición es la única solución. 地球上の市民の一人一人が自分自身のことと考え、人類が核兵器で自滅することのないよう、核兵器も戦争もない世界を求めて共に頑張りましょう。ありがとうございました。Cada uno de nosotros, como ciudadanos del planeta, debe considerar este asunto como propio y esforzarse por lograr un mundo sin armas nucleares ni guerras, para evitar que la humanidad se autodestruya. Muchas gracias.
no hay ninguna buena. Carlos nos ha hablado de que en 1947 Albert Einstein, junto con algunos de los científicos que participaron en el proyecto Manhattan, que era la Universidad de Chicago, universidad que, como todos ustedes saben, que si han visto Oppenheimer lo recordarán, fue clave en el desarrollo del proyecto Manhattan. Claro, ese reloj del apocalipsis, el reloj del juicio final, que se creó en 1946. Durante la Guerra Fría, ese reloj estuvo situado en 2 minutos. Faltaban 2 minutos para la medianoche. De hecho, Iron Maiden, en su disco Power Slave, su segunda canción, el segundo corte era 2 Minutes My Night. 2 minutos para la medianoche, refiriéndose a que en aquel momento de la Guerra Fría, estábamos a 2 minutos de la medianoche por la posibilidad del uso de estas armas nucleares. Prácticamente solo 2 países. Bueno, había 2 más que las tenían, Reino Unido y Francia, pero no eran comparables en aquel momento. En aquel momento se hablaba de la locura. Tenía bien las siglas MAC, que significa la destrucción mutua asegurada. De lo que se hablaba antes. Y entonces estábamos a 2 minutos. Bueno, con la caída del telón de acero la cosa se relajó. Y entonces estuvimos algún minuto más, 4 minutos de ese día final. A 4 minutos porque simplemente la amenaza seguía existiendo, porque las armas estaban, porque un error, cualquier cosa podía desatarlo. Y mientras las armas estuvieran, pues estábamos cerca de ese juicio final. ¿Dónde estamos ahora? ¿Quién tiene ese armamento? Ya no son esos países. Hay otros que los tienen. Y además, ¿quién lo controla? Hay 3 países, nos hemos olvidado de Corea del Norte, que recientemente, bueno, han dicho que a lo mejor no estaba mal asustar con una bomba, Rusia, Israel, Corea del Norte, amagando con esto. Y además es que las grandes corporaciones ya tienen los misiles. No tienen las ojivas que podrían tener en la tecnología, pero ya no son los países, ya son empresas las que pueden tener la capacidad de que esas armas lleguen. Ya hemos salido al espacio con el sector privado, con esas super multinacionales. Entonces, mientras existan y en manos de quien estemos, este reloj no puede ir bien. De hecho, miren, en 2017 este reloj pasó a los 3 minutos. En 2018, bueno, en 2020 pasó de los 3 minutos a los 2 y medio. En 2018 volvimos a los 2 minutos, a la Guerra Fría. Pero en enero de 2020, 20 segundos menos. En enero de 2023, 10 segundos menos. Y estamos solo a minuto y medio del apocalipsis. Esto es lo que dicen las personas que son los descendientes de aquellos que originaron el proyecto Manhattan. Nos advierten que estamos a minuto y medio de la muerte. Y la única solución es que las armas nucleares y las armas biotecnológicas, que son las que tienen mayor capacidad de destrucción, que en teoría están prohibidas, pero esas son muy fáciles de hacer. Las pueden tener, no 10. Cualquier país puede acceder a esa tecnología. No se prohíban y se eliminan para evitar que ningún error pueda producir. A mí me alegra mucho esta memoria y me alegra mucho ver a gente que no había nacido cuando el telón de acero estaba en pie. Porque es esta gente, no los que recordamos aquella época, sino esta gente, la que no lo vivió, los que tienen que liberar un futuro de este tipo de armamento. Es lo que celebramos hoy y es lo que espero que celebremos pronto todos juntos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su presencia.